Porque not yo no worried. vine a hacer la voluntad ni las exigencias de la gente. Because I Yo didn't come vine a to hacer do la what the people voluntad de mi wanted. Padre. I came to do Y the si will of tú my y yo Father. entendemos eso, And if you and I understand it, no va a haber una generación there's not going to be a que generation. sea más efectiva que tú. Porque Jesús Because Jesus duró 30 años en formación, was 30 years in formation. pero en la tierra But on earth, no ha habido nadie there has que been haya no sido one más efectivo que Jesús. that has been more effective than him. Ahora dile al que está a tu lado, So tell the person next to you, ¿el modelo tuyo es el predicador de redes sociales? the model of yours is to be the one on ¿O el social modelo media, tuyo se llama Jesús? or your role model Porque is hoy Jesus. en día Because today, nuestro modelo our role model están en redes sociales, is on social media. están en los flyers, Is on the flyers. salen en las mejores radios, They come on the pero radio nadie station, but no one quiere tener como modelo a Jesús. wants to have the Pregúnteme role model por of qué. Jesus. Why? Porque Jesús se sometía, Because Jesus Jesús obedecía Jesus y hacía la obeyed. voluntad del Padre. And he did Ahora the es will of the diferente. Father. Ahora la gente quiere hacer lo que ellos quieren, Now people want to do what como they ellos want, quieren how they y want, cuando ellos and quieren. when they want. Pero cuando tú sabes But when you know que Jesús venció that Jesus que was the murió victor, he died, y resucitó, and he resurrected, no hay otro modelo mejor que Jesús, is no porque other ni role aún la model better tumba than pudo him. detenerlo, because not ni even aún the la tomb muerte could lo stop detuvo. him. Not even the Vamos, dile al que está a tu lado, ¿cómo se llama tu modelo? Libro de Mateo, capítulo 3. Cuando usted lo tenga, diga amén, que la tierra tiemble y el cielo se manifieste. When you have it, say amen. Si el que está a su lado no tiene cómo leer, no tiene una Biblia, póngase al lado de él para que también lea. If the person next to you doesn't have it, sit next to them so he can read it. La palabra del Señor os será la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Diga, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Diga, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos a leer ahora libro de Romanos, capítulo 12, verso 1. Libro de Romanos, capítulo 12, verso 1. Y dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Lo voy a repetir de nuevo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Okay, so we're going to read Matthew chapter 3 from verse 13. Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John, to be baptized of him. But John forbade him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me? And Jesus answering said unto him, suffer it to be so now, for thus it becometh us to fulfill all righteousness. Then he suffered him, and Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him, and lo, a voice from heaven saying, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. And then Romans chapter 12, verse 1 says, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Amén. ¿Pueden tomar asiento? You may take a seat. Ahora dígale al que está a su lado, dígale, los cielos se te van a abrir. Vamos, dígale. Tell the person next to you, the heavens are going to be open. Amén.
No sé si hablaron con los que estaban en la clase. Bien. Usted sabe que yo, por ejemplo, soy una persona que me agrada bastante hablar de Jesús. You know that I'm a person that I like to talk a lot about Jesus. Y quizás usted lo verá como que ¿por qué tanto yo hablo de Jesús? You may look at it as why I talk about Jesus so much. Me agrada hablar de Jesús por muchas razones, tantas que yo creo que no hay palabra para poder describir la forma en la que yo podría decir por qué me encanta hablar de Jesús. There's so many reasons why I love to talk about Jesus that I would say short to explain it. Creo que no hay nadie más de quien tú y yo podamos hablar de alguien que ha provocado un cambio en la tierra. There's no one that we can rather talk about than someone who changed the Porque earth. no es lo mismo hablar de un cambio It's not the same talking about a change que hablar de aquel que hizo el cambio. than talking about that person No who es did lo the mismo change. hablar de resultado Not the same talking to the result que aquel que trajo los resultados. than the one who brought the result. No es lo mismo It's not the same hablarte de alguien talking about someone que tú nunca that you never, has tenido memoria, you've had memory, ni mucho menos de alguien or even about que haya someone sido visible aquí en esta tierra. that has been visible here on this earth. Aquel que vino That one who came a mostrarnos a ti y a mí to demonstrate to you and el I camino the way, correcto, the correct way, no simplemente para llegar al Padre, not only to get to the Father, sino también para agradarlo but also to make y him para happy hacer su voluntad. and to do his will. Cada hombre y mujer que se encuentra en este lugar, Every man and woman that is in aún this los que place, están detrás de cámara, even the ones before the camera, necesitan saber they need to know que no hay nada más importante that there's nothing more important que hablar than to talk de aquel que entregó la vida por ti the one who gave his life y for le you entregó por mí. and for me. ¿Por qué te digo esto? Why am I saying this to you? Porque yo puedo decir que soy tu amigo, Because I can say that I'm your puedo friend. decir que yo te amo, I can say that I puedo love decir you. que entrego la vida por ti. I would say that I give my Pero life cuando to you. llegue el momento, But when the time comes, me manifiesto todo lo contrario. I do everything on the Puedo decir que contrary. tú eres, como dicen en México, mi carnal. I would say that you're my Puedo buddy. decir que tú eres mi pana full. I can say you're my friend. Pero cuando la realidad llega, But when the reality comes, se olvidan las palabras, the words are forgotten. se olvidan los reconocimientos, The recognizing or you porque forget them. verdaderamente, Because truly, para que alguien pueda amar, so that someone can love, necesita tener adentro they need to have inside el of que them verdaderamente ama. the one who truly Lo loves. voy a repetir de I'm nuevo. going to repeat this again. Para que alguien te pueda amar, So that someone can love tú you, necesitas tener adentro you need to have a inside quien of you verdaderamente ama. the person who truly loves. Si tú no tienes a quien verdaderamente ama, If you don't have the one who truly tú puedes loves, predicar del amor, you can preach of love, puedes predicar de lealtad, you can preach puedes of loyalty, predicar de integridad, you can pero preach of nada integrity, de eso es real but none of this is hasta real quien tú no tienes quien es leal, until you have the one who's quien es loyal, íntegro the one who's integrate, y quien siempre está contigo, and the one who's always with aun you, cuando tú y yo le fallamos. even when we fail him. Y cuando vemos la historia, la vida de Jesús, When we see the story of Jesus, nos damos cuenta we can realize que Jesús that Jesus fue una persona sujeta. was a person who was able to submit. Cuando digo una persona que se sujeta, When I talk about a person Es who que can Jesús submit, is that Jesus, hacía todo he did everything lo que era para agradar al Padre. that was good Y before a the Father. veces tú y yo And sometimes you and I hacemos todo do everything lo que es para agradar a alguien, that is to make pero someone no happy, hacemos todo but not, you para don't do agradar everything a aquel que te entregó o te dio ese alguien. to make that person who gave you that person Y lo que pasa es lo happy. siguiente, pregúntame, ¿qué pasa, pastor? Tell me what happened, Pastor. Que cuando ese alguien When that person a ti te falla fails you o no te responde como tú quieres, or doesn't respond the way you want, lo primero que tú haces the first thing you do es que le da la espalda. is that you turn your back. Porque lo que te sostenía Because what was holding you a esa persona to that person era lo que tú recibías is what you received o era el trato que te daba. of the treatment that they gave you. Pero cuando dejó de hacerlo, But when they stopped tu doing it, comportamiento fue diferente. your behavior was different. Simplemente Simply porque dentro de ti because inside no of you, estaba Jesús. Jesus wasn't inside. Y cuando vemos a Jesús, And when we see Jesus, nos damos cuenta we realize
que Jesús desde el comienzo, that Jesus from the todo lo que beginning, Jesús hacía everything that era Jesus hacer la did voluntad del Padre. was do the will of the Father. Nosotros We, aquí en la tierra here on earth, debemos de entender algo muy importante. have to understand something important. ¿Qué es lo importante que debemos de entender? What's the important thing that we have to Que understand? nosotros tenemos que sumergirnos, That we have to submerge, entregarnos give en ourselves toda nuestra totalidad, in all of our a totality agradar al Padre to make the Father happy, para manifestar to manifest su voluntad en la tierra. His will on earth. ¿Y cómo hacemos eso? And how do we do this? Jesús Jesus fue el que vino, was the one who came, nos dio la forma, gave us the form, la facilidad the para facility, que tú y yo so that you and I podamos vencer can y be a podamos victor caminar and we can walk aquí en la tierra here on como earth persona vencedora. like people who are in victory. Cuando vemos a Jesús, When we see Jesus, nos damos cuenta de algo. we realize something. Cuando él sus padres lo estaban buscando en la tierra, When, José y María, when his biological parents were dice que looking for cuando him, llegaron al templo, they went to the temple él estaba enseñando. and he was showing, he was teaching. Pero cuando llega al templo But when they get to the temple y lo están buscando como que está perdido, and they're looking for him like la if he was respuesta lost, que Jesús le da es: the answer that Jesus en gives los negocios in the business de la empresa, of the business, en los negocios del banco, in the business of the en los bank, negocios de la escuela, and the business of school, en los negocios del trabajo, and the business of work, ¿me es necesario estar? is necessary for No. me to be. Él dijo: en los trabajos He said in the en los works, negocios in the business de mi Padre, of my Father, me es necesario it's estar. necessary for me Ahora to be. pregúntale al que está a tu lado: ¿cuál Now, es el negocio donde tú estás? Ask the person next to you, in Vamos, what dile. business are you in? Porque a veces Because el sometimes resultado de lo que nosotros tenemos hoy the result of something we es have today, consecuencia de no estar en los negocios del Padre. it's a consequence of not being in the business of your Father. Porque él era un niño, Because he was a child, pero no estaba en desobediencia, but he wasn't in disobedience, sino que estaba sujeto but he was subjected a la voluntad del Padre. to the will of the Father. Lo que tú y yo necesitamos hoy What we need today es que cuando nadie nos vea, is that when no one sees el us, cielo reconozca the heavens can que en los recognize negocios del that Padre in the business of my tú y yo Father, estamos. I am Ay, supposed Dios to be. mío. Cuando vemos a Jesús, When we see Jesus, porque es interesante esto, because it's interesting, porque él estaba ahí, because he was there, porque estaba accionando la voluntad del Padre. because he was doing the will of the Father. No fue que él fue ahí It's not that he went there porque él quiso, because he wanted to, porque él lo decidió, because he decided porque él to, entendió que era necesario estar ahí. because No, he understood it was él necessary. estaba ahí He was there porque el Padre quería que él estuviera. because the Father wanted him to be there. Cuando nosotros When we vamos a estar en un lugar are going to be in a place, o vamos a hacer algo, or we're going to do something, lo que tú y yo necesitamos what we need es estar is to be sujeto subjected a la autoridad divina. to the authority, the Porque divine si estamos authority. sujetos a la autoridad divina, If we're subjected to the divine vamos a estar en authority, los lugares correctos, we're going to be in the right places, ejerciendo en el tiempo correcto, doing the things in the right time con la gente correcta. with the right people. Si María y José If Mary and Joseph encuentran a Jesús was to find haciendo Jesus algo diferente doing something different que no fuera en los negocios del Padre, that wasn't in the business of his Father, lo hubiesen quemado, they would have, lo hubiesen Made him get in regañado. trouble. Pero como estaba haciendo la voluntad del Padre, but because he was doing the will of God, todo terminó de la forma correcta. everything finished the way it was supposed to. Y eso sucede And this happens cuando tú eres alguien sujetable. when you can submit. ¿Y por qué yo le predico esto? And why do I preach this? Porque yo quiero que ustedes que están aquí, Because I want you guys that are here, muchos que se van a bautizar, a lot of you are going to get otros que se baptized. bautizaron, Other people are going to get y baptized as quizá well. algunos que lo van a hacer luego, And some people who are going to do it necesitan afterwards. saber You need to know que cada vez que pasa un tiempo, that every time that a certain pasa time una comes, época o una etapa de nuestra vida, or a time in our tú y lives, yo siempre encontramos we always find una prioridad. a priority. Siempre encontramos una prioridad. We always find a ¿O priority. era la prioridad que usted cuando usted tenía 15 años la misma que tiene ahora? Or the priority No. that you had at 15 is the same one La now. prioridad que tú tenías cuando tenía 20 y ahora tienes 50 es la misma. When you No. were 20, you don't have the Quiere same decir priority que as when you were siempre en 50. cada etapa tú y yo tenemos una prioridad. In each stage, you Pero have si a tú priority. analizas todo esto, te das cuenta But when you analyze, you que en can ninguna realize de esas prioridades that none of these priorities, está Dios. God is there.
¿Por qué? Porque tú aquí en la tierra Because you here on tienes earth prioridades. have priorities. ¿Como cuáles? Quiero una Which buena ones? esposa, quiero un buen esposo, I want a good quiere husband. I want a tener una good buena wife. casa, quiere tener un buen I carro, want to have a good home, a quiere good tener una car. buena empresa, un negocio, A great quiere business, tener un buen apartamento a y good nada apartment. de eso es malo. And none of this is Eso bad. es bueno. It's good. Pero esa no es tu prioridad. But this is not your priority. Porque eso son cosas que tú vas a tener aquí en la tierra. Because this is something that you're going to have here Pero on la earth. prioridad que But the tú quieres priority ahora, that you dígale que have está a su now, lado, es tu prioridad. It's your priority. Ahora, ¿cuál es la prioridad de Dios para tu vida? What's the priority of God for Que your es la life? pregunta que debemos de hacernos. Is the question Porque you're supposed to tenemos ask una yourself. prioridad. ¿Cuál es? Which Bueno, one is our priority? quiero viajar, eso no está mal. Quiero irme ahora, no está mal. Pero ¿cuál es la prioridad que Dios tiene para ti? Which one is the priority that God has for you? Yo quiero que tú hagas un balance y analices si en las prioridades que tú tienes, Dios es tu prioridad. I want you to make a balance of your priorities and to see if 5 God is your segundos, analízalo. priority. Y te darás cuenta que hay muchas prioridades las cuales tú tienes que están por encima de la prioridad de Dios. And you're going to realize that your priorities Nosotros are over tenemos the ones of God. prioridades, cosas que están aquí en la tierra, sí. Nosotros estamos aquí, We're here, pero no estamos aquí solamente para tener cosas but we're not materiales. here to have things that are material. Nosotros estamos aquí y a Dios le plació que estemos aquí God y que has- hayamos sobrevivido por encima de millones de esperma. God has us here Es porque tú tienes un propósito que Because no we es have a terrenal, purpose. es divino para manifestarlo en la tierra. that it's a divine purpose Pero to nosotros manifest it nos here on estamos earth. enfocando en vivir una vida But we're focused on living a life para acomodarnos en la tierra, to accommodate it here on earth, desvinculado de la prioridad divina que es el cielo. and it's not vinculated with the purpose Porque that aquí is lo divine. podemos ver con Jesús, We can see this que with Jesus. siendo un niño Being a child, estaba en los negocios del Padre. he was in the business of his father. Pero ahora en este tiempo, But in this time, cuando tenemos 12 o 15, when we have 12 or 15, estamos pensando en otra prioridad. we're thinking of other Y priorities. puede ser una tablet, And it can be a tablet, una computadora, a computer, sacar la licencia para manejar el carro, taking out the license, tener la mayoría de edad para sacar la licencia o para comprar una casa. or to buy a house. Pero cuando tú entiendes lo que Jesús nos está diciendo, When you understand what Jesus is es que Él telling está us, hablando y está diciendo, is that he's saying, Mateo 6:33 dice, buscar in Matthew primeramente says, su reino look for y his su kingdom justicia and his y las justice, demás cosas and all the other things serán añadidas. will be added. Quiere decir That means que si serán añadidas that if they will be added, es porque dentro de ti it's because inside of you hay parte there is de lo que part será añadido, of what has been added. pero que no está funcionando hasta que But lo it busque el is not reino. working because Ay, you're not Dios looking mío. for the kingdom. Dice, y las demás cosas serán, And the other things will be, quiere decir que en ti that means hay in you, parte de lo part que será añadido luego. of the things that will be added afterwards. Y Jesús está diciendo, And Jesus is saying, mi prioridad my priority es buscar el reino de mi Padre, is to look for the kingdom la of my voluntad de ese Father, Padre, the will los of my estatutos Father, de ese Padre. the rules lo of que my el Father, Padre quiere, what my Father y wants, entonces then manifestarlo aquí en la tierra. manifested here on earth. Y cuando vemos la prioridad que tiene Jesús, And when we see the priority that Jesus has, es que nosotros como personas que hemos comenzado en este evangelio, is that when we start in this path, nosotros necesitamos we need venir desde afuera, to come from outside, entrar aquí a este terreno, come inside in a la this territory, atmósfera, a la casa del Padre, to the house of the Lord, porque aquí en este lugar because in this place nosotros seremos formados. we will be formed. Pero cuando nosotros somos formados, But when we are formed es cuando nos dejamos formar. is when we let ourselves Porque be cuando formed. tú vienes desde afuera, Because when you come from outside, nosotros venimos con un temperamento dañado. we come with a very harsh Ese temperament. temperamento que viene sea heredado por los padres, This temperament is por hereditary from our cicatrices de cuando éramos parents, niños. or those things that we went through in Entonces, como childhood. nuestro temperamento ha sido de una forma u otra maltratado, So our temperament has been hurt, o ha sido manifiesto por herencia, or we have got it by ahora heredity. nuestro carácter Now our character está desviado. ¿Por qué? Porque nuestro carácter because our character se va a reflejar is going to reflect de acuerdo a las vivencias que tú has tenido en el caminar, of the things that you've been en los through lugares que tú has sido and the places that you've llevado been taken para to ser educado. be Y educated. por eso es que tú ves And this is que why you hoy en see día nosotros
no podemos controlar el temperamento that we cannot control para our tomar temperament decisiones correctas to make en correct momentos decisions apremiantes. in the right time. Por eso es que nosotros, That's why we, en vez de ser de bendición muchas veces, instead of being a con nuestro blessing, lenguaje causamos heridas profundas. we ¿Ha provoke people. escuchado usted que dice things that que hurt? es mejor que te den una bofetada que te digan una palabra? Have Porque you heard tú la that recibes it's desde better that donde you get viene. slapped than you get a word, a hurtful word? Si te la dices a alguien que tú respetas, que tú aprecias, que tú quieres, esa palabra como que te clava un puñal, como que te hiere profundo. When someone that you love gives ¿Por you qué? a Porque hurtful word, it tú hurts hubiese you very preferido que much. te den, pero esa palabra como que se queda. You would prefer that a person would Y por actually hit eso hoy you en día and give you nosotros this no word. podemos actuar de la forma correcta, That's why we cannot ni act the mucho correct menos way, podemos ser estables. or we cannot be stable. ¿Y sabe por qué es? Do you know why? Porque cuando venimos a Cristo, Because when we come to cuando Christ, venimos como creyentes que queremos ser formados, when we come as believers no and nos we will be dejamos formed, formar we don't let de ourselves be acuerdo a formed la palabra, according to the word. de acuerdo a esa palabra. According to the Cuando word. nosotros venimos aquí, When we come here en el trayecto de todo nuestro transcurrir, in our path, nos vamos a enfrentar con diferentes cosas, we're going to face a lot of things con diferentes situaciones, with different situations, con adversarios, with enemies, con ataques, with attacks, con guerras. with war. Pero ahí nos damos cuenta But this is where we realize que cuando nosotros estamos that when we are haciendo la voluntad del Padre, doing the will of the Father, nosotros obedecemos. we Y obey. cuando obedecemos, And when we obey, entramos en una dimensión we enter in a que el dimension Padre hace tiempo a nosotros nos vio en ella, that the Father had already pero seen us solamente in, quería que nosotros nos rindiéramos. but He just wanted us to surrender. Ahora, cuando tú ves esta situación When you see the situation, de cómo la mayoría de nosotros los cristianos, it's like a lot of us Christians, lamentablemente no estamos siguiendo a Cristo, we are not following Christ. sino que muchas veces estamos siguiendo a alguien We are following someone, y somos estables hasta que estamos mirando a ese alguien. and we're stable until we're Y looking muchas at this veces tú person. vienes a un lugar por alguien And sometimes you will come to a y place cuando el alguien no está, entonces tú because te of vas. someone. And when someone Entonces te das isn't there, cuenta que you aquí no te you're trajo not there nunca Dios either. que fuese alguien. And then you see that you're Sí there me estoy because of entendiendo. only that person. Cuando tú entras a este terreno, When you enter in this terrain, tú tienes que entender que quien te trajo aquí fue el Padre, you have to understand that the one that aunque brought you ese here is the alguien te Father, invitara. even if someone invited you. Porque Dios lo que anda buscando Because God is what es He's looking personas for que sean estables, is people who are que stable, quieran, que digan that will say, verdaderamente, truly, quiero ser formado diferente. I want to be formed differently. Usted ve que nosotros hablamos mucho de avivamiento, ¿sí o no? We talk about revival, Pero no va a haber avivamiento but there's not going to be hasta revival que no encontremos a alguien until we find someone que esté interesado en estar en los negocios de su Padre. that is interested Padre. of being in the business of Porque his Father. tú estás quizás haciendo algo en este momento, Because you're doing something pero now, tu destino en el cielo no es hacer eso. but your destiny in Eso the es heavens is parte not de this. aquí en la tierra It's part of para que that tú of here on the sobrevivas. earth. Pero tú no estás aquí para eso. But you're not here Tú for this. estás aquí con un propósito, You're here for a con una purpose, asignación. with Y a ese designation. propósito y esa asignación And this purpose, la vamos a encontrar we're going to find it cuando tú y yo aprendamos when you and I learn a obedecer, to obey, a sumergirnos to en la submerge presencia de Dios. in the presence of God. Porque cuando hagamos eso, Because when we do el this, carácter de Cristo, the character el of Christ, temperamento de Cristo the temperament of Christ será formado en will nosotros. be formed Y in cuando us. ese temperamento y ese carácter formado en nosotros, And when this temperament is tú formed, te conviertes en alguien inmovible, you will be someone that we're not te able to be conviertes en easily alguien moved. que no hay viento ni oscuridad que te mueva del lugar donde te pusieron. There's not going to be wind or darkness that's going to move you from the place Y that lo God que put nosotros you. no sabemos es que cuando Dios te ubique en un lugar, When God puts you in a place, y en ese lugar fue que Dios te trajo, and in this place God brought you here, si tú no estás creciendo en ese lugar, if you are growing in this place, es porque algo está pasando en ti. it's because something is Porque happening no es within you. posible que alguien que esté a tu alrededor, Because it's not possible en that el someone mismo next to you, terreno, in the same en la terrain, misma atmósfera, in the same atmosphere, esté creciendo is growing y tú no crezcas. and you're not growing. ¿Ha visto usted que en la agricultura en Dominicana, no sé en otros países, Have you seen in cuando Dominican tú Republic siembras agriculture, arroz, tiene que tener un lugar preparado con agua? when you sow rice, you have to have Ahora a place with imagínese water. usted esto: tierra,
Aquí hay una división, pero aquí en esta tierra hay agua. In En this dirt, esta there's tierra something. no hay agua. And in this Pero one, there's usted no water. siembra arroz aquí But when you sow rice here y siembra arroz aquí. and you sow rice over there, El arroz que está aquí produce, the rice that's here, does porque it está produce? sembrado en el lugar correcto Because it's sowed donde in debe de the, estar. in the right place. Ahora le pregunto, ¿ha sucedido que alguien arranca el arroz del lugar productivo y lo siembra en el lugar que no es productivo? Has it happened that somebody takes Y the si rice se and puts it mueve in de the ese wrong lugar place? y va a este lugar, ¿qué hace? No produce. And if it's over there, it won't produce. Lo que le estoy diciendo es que cuando Dios te trae a un lugar, When God brings you to a place, aunque pase el tiempo que pase, doesn't matter how como long it tú estás takes, en el lugar correcto, because you're in the right créeme place, que tú vas a producir. believe me, you're going to produce. El problema de nosotros es The problem of us is que muchas veces that a lot of times estamos en el lugar correcto, we're in the right place. vemos que el agua nos está dando el cuello The water is coming up to our necks. y decidimos pasar la empalizada And then we o will la come to pared the other side. y vamos a lo seco, And we'll go to the dry donde no space, podemos producir where we're not going to be able to produce porque no esperamos el tiempo. because we didn't wait the time. Es la misma tierra, It's the same dirt, pero el arroz no fue diseñado para estar ahí, but the rice wasn't designed fue to be in that diseñado para place. estar en el agua. It was designed to be in the water. Entonces, cuando a ti te siembran en un lugar correcto, When you are put in a place si in the no ha correct place, producido, if you haven't produced, es porque no está estable. it's because you're not stable. Ay, Dios mío. Ahora, mire esto. Nosotros, cuando vemos la vida de Jesús, When we look at the life of nos damos Jesus, cuenta que Jesús era preparado. we see that Jesus was Mire que a los prepared. 12 años el hombre enseñaba. When he was 12, he was Pero teaching. hay algo que me impresionó bastante de Jesús. Well, there's something that impressed me. Y es que Jesús, amado mío, tenía 30 años Jesus was 30 years, y todavía no había salido en el primer flyer. and he hadn't been in the first flyer. Presta atención a esto. Pay attention. 30 años Jesús, 30 years Jesus, un hombre marcado para cambiar la historia de la tierra. where he was marked to change the story, the history of 30 earth. años hacia atrás, 30 years usted before, busca el currículo de Jesús when you look for Jesus' y no aparecía en curriculum, ningún flyer, he didn't appear in any no flyer. aparecía en ninguna redes sociales, He wasn't on any social media. no aparecía en ninguna emisora, He wasn't on any radio en station. ninguna radio. Entonces yo pregunto, So I ask you, ¿usted cree que Jesús estaba haciendo lo correcto? El hombre estaba ungido, había sido llamado, escogido por Dios, pero tiene 30 años. Para nosotros hoy en día Jesús está quedado. for us, Jesus Para stayed back. nosotros Jesús hoy en día, For us today, Jesus, en el lugar donde estabaJesús, in the place that Jesus was lo at, habían secado. Usted diría, en esa he would be iglesia dry. In that Jesús no va a church, crecer. Jesus is not going to grow. 30 años, 30 years, el hombre a los 12 enseñaba, he showed and he con todo teach el at conocimiento 12. que tiene, With all the knowledge he has, pues debería estar predicando. he could have been preaching. Debería andar en todos los lugares. He should have been everywhere. Pero si nosotros vemos entonces el temperamento, el carácter de But when we Jesús see the temperament and the formado en la character of voluntad Jesus, del Padre, looking for the will nos of damos his Father, cuenta que es muy distinto a nuestro temperamento, nuestro carácter y nuestra estabilidad en este tiempo. he's very different from our Porque stability in this nosotros, time. Because we, para ser aceptados, necesitamos que nos inviten a predicar. to be accepted, we need to be invited Para to que preach. la gente entienda So that people que understand Dios nos llamó y nos escogió that God called y us que somos ungidos, and that we're anointed. necesitamos aparecer en algún lugar We need to be in o some other recibir place alguna invitación. or receive an invitation. Pero cuando tú sigues el modelo de Jesús, But when you follow the, te das cuenta, Follow Jesus. ay Dios mío, you realize que Jesús está diciendo, that Jesus is lo saying importante no es aparecer en el flyer, it's not the most important thing to lo appear on importante the no es flyer. aparecer en redes sociales, It's not to be on social media. lo importante no es que me reconozcan por los milagros, The important thing is not to be lo recognized for importante es miracles. ser formado The important thing is to be formed hasta que el Padre decida que yo sea enviado. until the Father Dios decides that I mío. will be sent. Usted se imagina Do you que a usted lo imagine lleven a una congregación that you will be taken to a church y usted desde pequeño empieza a ir a esa congregación and you will be there since y you were vengan small, 15 años, 16, and 15 years 17, go by, 18, 16, 17, 20, 18 years, 25. 25 Eso para que years. usted ya desista y diga, no, por aquí todo el mundo sube y yo me quedo. You would say everyone is going up, but I stay in the same place. Y mientras Jesús estaba por allá, se escuchaba, no, hay un tipo llamado Elías.
But there is a person called Hay Elijah. otro llamado Jeremías. There's another one called Y Jesús, Jeremiah. tranquilo, todos trabajamos para el mismo equipo. And Jesus said, Yo no estoy it's desesperado. okay. I'm Porque not yo no worried. vine a hacer la voluntad ni las exigencias de la gente. Because I Yo didn't vine come a to hacer do la what the people voluntad de mi wanted. Padre. I came to do Y the si will of my tú y yo Father. entendemos eso, And if you and I understand this, si tú y yo entendemos eso, if you and I understand this, no va a haber una generación there's not going to be a que generation sea más efectiva que tú. that will be more effective Te lo than voy a yours. repetir de nuevo. No habrá una generación There's not going to be a generation que sea más efectiva que tú. that will be more effective Porque than yours. Jesús Because Jesus duró 30 años en formación. was 30 years in formation. Pero en la tierra But on earth, no ha habido nadie has que been haya no sido one más efectivo que Jesús. that has been more effective than him. Ahora dile al que está a tu lado. So tell the person next to you, ¿El modelo tuyo es el predicador de redes sociales? the model of yours is to be the one on ¿O el social modelo media, tuyo se llama Jesús? or your role model Porque is hoy Jesus. en día Because today, nuestro modelo our role model están en redes sociales, is on social media, están en las flyers, is on the flyers. salen en las mejores radios. They come on the Pero radio nadie station, but no one Quiere tener como modelo a Jesús. wants to have the Pregúnteme role model por of qué. Jesus. Why? Porque Jesús se sometía, Because Jesus Jesús obedecía Jesus y hacía la obeyed. voluntad del Padre. And he did the Ahora will es of his diferente. Father. Ay, Dios mío. Ahora es diferente. Now it's different. Ahora la gente quiere hacer lo que ellos quieren, Now people want to do what como they ellos want, quieren how they y want, cuando ellos quieren. and when they want. Pero cuando tú sabes But when you know que Jesús venció that Jesus que was the murió victor, he died, y resucitó, and he resurrected, no hay otro modelo mejor que Jesús, is no porque other ni role aún la model better tumba than pudo him. detenerlo, because not ni even aún the la tomb muerte could lo stop him. detuvo. Not even the Vamos, dile al que está a tu death lado cómo se llama tu modelo, What's your role model? porque quizá el modelo tuyo aparece en la radio. Because your role model Dile, is por on el the mío está radio. escrito en una palabra. Vamos, dile. But mine written on Vamos, the dile, el word. mío está escrito en una palabra. Mine is written on a Y word. pasan los años y la palabra sigue viva. And the years go by Ahora and the dile al word que is está a still tu lado, alive. si quieres ser una generación que transforme, If you want to be a dile, generation ahora that métete la transforms, palabra. go in the word. Dile, métete la palabra. Submerge in the word. ¿Tú sabes lo que pasa? You know what happened? Que hoy en día nosotros That today we no queremos obedecer la palabra. don't want to obey the word. ¿Sabe por qué? Do you want to know Porque si why? obedecemos la palabra Because if we obey the word y nos metemos en ella and we submerge in her y nos metemos en la palabra, and we get in the word, cuando usted mire, when you see, ¿a quién usted mira? who do you see? Lo voy a repetir de nuevo. Si nosotros nos metemos en la palabra, imagínense que When esta we es la get in the palabra. word, imagine this is the word. Si usted se mete en la palabra, When you get in cuando the la word, gente lo mire, ¿qué mira? when you get in La the word, what palabra. people see. Pero nadie quiere que se vea la palabra, la gente quiere que se vean ellos. But no one wants the word to be seen, they want to be Y seen. por eso And that's why la gente busca la palabra people look for the word para acomodarla a lo que ellos quieren. to make it into Ay, Dios what mío. they want it to be. Cuando tú le acomodas lo que tú quieres, When you don't accommodate it, tú vas para donde tú quieres. you go to where you want to Tú go. decides como tú quieres. You decide the way you want to Te decide. congregas cuando tú quieres You come to church when you want to. y vienes cuando tú quieres. And you come when you want to. Pero, diga que estás dado, pero But say the person next Gálatas to you, 2:20 me dice lo contrario. in Galatians it says the Dice que el contrary. apóstol Pablo dijo It says que the él Apostle estaba Paul juntamente crucificado con He was Cristo, crucified with Jesus. que ya no vivía él, That he didn't live anymore, sino que ahora vivía Cristo. but now that Christ lives Y in como him. Cristo vive en nosotros, And because Christ lives in us, yo no hago lo que yo quiero, I don't do what I want to. hago lo que dice quien vive en mí. I do what the Vamos, one dile al that que está a tells tu me lado, to do. en la casa mía mando yo, In my house, I am the pero one como esta who es la gives casa de instruction. Dios, aquí manda él. But because this is Vamos, the house dile, of the aquí Lord, manda he's él. the one who Por gives eso the que rules. nosotros, This is why this we decimos, estoy juntamente crucificado con Cristo, we're saying I'm crucified pero with hago Jesus, todo lo que me da la gana. but I do everything I want. Eso no está crucificado con Cristo. That's not being crucified with Jesus. Entonces usted me está entendiendo So are we por understanding qué que ahora hay una generación que no está siendo productiva. that there's a generation that's not being productive? Pero no es difícil decirlo, estoy juntamente crucificado. It's hard to say that I'm Es difícil. crucified with Jesus. No es difícil, ¿verdad? Decir It's juntamente estoy not crucificado con difficult Cristo. to say this. ¿Verdad que no? Se ve fácil y se predica fácil y usted lo oye fácil. Pero dile que está a tu lado, ahora aplícalo. Now it's time to Vamos, apply dile, it. ahora aplícalo. Now it's time to apply it.
¿Tú sabes lo que dice el libro de Mateo capítulo 5, verso 16? Do you know what Matthew 5 Dice que says? nosotros como luz. It says that us as light. Déjeme leérselo. Oh, I'm going to read it for Usted como you. que me incita a eso. Mire lo que dice. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. ¿Qué dice? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Ahora, si dice que alumbremos delante de los hombres, que demos ejemplo delante de ellos, que nuestras obras evidencien a quien nosotros tenemos por dentro, We have to be an evidence of someone that we have within us. y que sea testimonio And so that it be de testimony que Él vive en nosotros. that he lives within ¿Y us. cuál es la intención de eso, Pablo? And what's the Dice intention el of verso this? siguiente. Dice, porque cuando nosotros somos luz Because when we are light y lo evidenciamos and we a través de evidence nuestro comportamiento, this through our testimony, dice, la intención de esto the intention of this es que aquellos que te vean is that the person who sees you glorifiquen vuestro Padre will glorify your que Father está en los cielos. that is in the ¿Cuál es heavens. la intención? What's the intention? Volver a hacer la voluntad del Padre, To do the will ser of God. luz. ¿Y Be por the qué te light. predico eso? Why am I preaching Porque this? muchos de ustedes se van a bautizar. Because a lot of you are Muchos de going to get ustedes ya se baptized. bautizaron. Maybe you've already Pero gotten tú baptized. representas el cambio en tu casa, But you represent en the tu change in familia, your home, en tu in your entorno. family. Entonces a quien ellos van a ver y a mirar es a ti. So the person they're going to look El at is comportamiento you. tuyo Your le va a decir behavior a ellos verdaderamente, will tell yo them, no veo acciones de ellos. I don't Yo see what they veo do. la manifestación de Dios en I ellos. see the manifestation of God within them. ¿No ves que el apóstol Pablo está diciendo en pocas palabras? Cuando dice que ya no vivo yo. When the apostle says, Y I don't aunque live, esta palabra yo es ego en hebreo, en griego, le está diciendo es, si tú ves que ahora yo restauro, levanto, yo le dedico tiempo al que no le dedicaba, le If you quito el see that hambre I al que no se la restored, quitaba and y I'm no doing maltrato como more maltrataba, things. le está diciendo, eso yo no lo estoy haciendo porque yo soy bueno. I'm not doing it because Le I'm está good. diciendo, yo lo hago ahora I'm doing it now porque estoy crucificado juntamente con because I'm Cristo. crucified Y with como Jesus. estoy con Él And because I'm with y ya him, no hago lo que yo quiero and I don't do what y I hago want, lo que Él quiere, and I do what he wants. ahora ya yo no persigo, ahora restauro. Now I don't follow, I El restore. ejemplo de que ahora Él tiene a Cristo dentro The example of him le está having diciendo a Jesus una generación, is telling a generation, podemos ser diferentes. we can be different. Me voy a ir un poquito más para allá. I'm going to go a little bit further. Usted sabe que 2 de Corintios capítulo 3 verso 2 dice 2 que nosotros Corinthians somos 3, cartas leídas. we're ¿Carta like qué? letters that are Leídas. read. Y usted sabe lo que yo estoy entendiendo en esto. Do you know what I'm Que el understanding? apóstol Pablo está diciendo, si The yo Apostle dice ahora, Paul- Mateo, que vuestra luz será como el testimonio para Will que be the aquellos se acerquen a testimony Cristo y glorifiquen. so that people Y can ahora get close dice to que Christ. seremos como cartas leídas. And now that we will be like El letters, apóstol Pablo está diciendo en pocas palabras, Apostle Paul is saying, la gente te va a ver a ti the people are going to see y you va a leer la Biblia en ti. and going to read the Bible in you. Lo voy a repetir de nuevo. I'm going to repeat Escuche this. lo que él está diciendo. Está diciendo en pocas palabras He's saying in que hay other mucha words, gente que lo there's más a lot of cerca que van a people tener la palabra es cuando te vean a ti. is when they read you. Ay, Dios mío, Dios mío. Porque está diciendo que seremos como carta leída para Cristo. They're saying that we're going Si to be like a fuiste letter to formado en Él, Christ. capacitado en Él, y somos, mire, siento, papi. Y mire, escucha esto. Es que esto no se ve en YouTube. We don't see this on Escuche YouTube. bien, esto no se ve en Google. We don't see this on Google. Esto tiene que ser conexión con el Padre. This is Te estoy diciendo a ti es intimating with the Father. que Él está diciendo, He's saying tú tienes que ser tan formado en Cristo you need to be so formed in que Christ cuando la gente te vea a ti, lea that la when people Biblia en see ti. you, they see the word in you. Que la carta leída que vea That when they see the sea mi letter palabra it would a be través my de las word. acciones de lo que tú haces en la tierra. through you here on earth. Dígale que está a tu lado, le están hablando a un pueblo que se va a bautizar. Come on, we're talking to the Y a people who are otro going to get que ya se baptized bautizó. and other people who are already Vamos, dile, mira, baptized. es que cuando tú actúas de esta forma, Is when you act this way, el comportamiento tuyo your behavior va a hacer que el amigo tuyo diga, necesito ir a esa iglesia. is going to make your friends say, I need to go to this church. ¿No has visto tú que cuando tú comienzas a buscar de Dios, algunos dicen, le está haciendo morcilla? Eso es mentira todo.
Pero llega un tiempo que ven en ti, There comes a Algo time when they nuevo. see you. ven en ti una actitud nueva, un carácter A nuevo, new un act- a temperamento new nuevo. attitude, a new Y character. dicen, pero ella piensa ahora diferente. Now this person Habla thinks diferente, different. se expresa They diferente. talk different. Ellos no saben que como tú tienes a Cristo, They don't know that ya because tú you have piensas Christ, desde Cristo. you Ya tú think from actúas Christ. desde Cristo. You act Ya from todo lo que Christ. tú haces desde Cristo. Everything you do is Porque from estás Christ. sometido a lo que Él hizo. Because you're Y subjected cuando to tú what he haces did. eso, And when you tú do haces la this, voluntad del Padre. you're doing the will Vamos, of dile al que está a God. tu lado, tú haces la voluntad del Padre. You're doing the will of the Father. Ahora escuche. Presta atención aquí. Dice Romanos 12:1. Romans 12:1. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios So brethren, I que am presentéis vuestro cuerpo praying en sacrificio vivo, that we present our bodies in santo, sacrifice agradable a Dios, que es vuestro culto racional. that is ¿Qué dice acceptable él? to God Les as our ruega. rational service. Le implora aquí He's a estos imploring. hermanos. Romanos Romans. le está diciendo, He's saying, yo sé que en el Antiguo Testamento I know that in the Old Testament, se sacrificaban animales animals were en sacrificed. sacrificio. Pero el apóstol Pablo ahora dice But the Apostle Paul now que is saying presentemos sacrificio vivo. that we have to present ¿Y a cómo live se puede hacer sacrifice. eso? How do you do this? Porque si para presentar un sacrificio tiene que ser muerto, Because to present a sacrifice, y you el have to be dead. sacrificio de Jesús And the sacrifice of Jesus fue cuando Él murió. was when he died. Aunque en la carne Él lo evidenció aquí, pero lo reveló en su muerte. Ahora, Él está diciendo que debe ser un sacrificio vivo. He's saying it should be a live sacrifice. Pregúntale al que está a su lado, ¿quieres saber qué es? Ask the person next to you, do you want to know what it is? Es cuando tú entiendes It's when you understand que todo tu ser, that everything todo inside of pensamiento, you, every que thought, toda actitud, that every que attitude, todo lo que tú planeas, that everything you plan, que todo lo primero, that everything that's tú lo pones a la disposición de Él. you put it to his Y eso disposition. dice And this will say que va a llegar la tentación a tocar la puerta. that temptation will Va a come llegar at your aquello que door. tanto tú anhelas Everything that you y que te hace desire pecar y te hace fallarle a Dios. and everything that makes you Pero fail cuando God. llegue ese momento, But when this time comes, cuando llegue ese momento, when this moment comes, tú le vas a decir, no lo voy a hacer. you're going to say, I'm not Y going cuando to tú do this. dices, no lo voy a hacer, And when you say, I'm not going to do tú this, estás presentando you're presenting un sacrificio vivo. a live Porque te sacrifice está negando because you a are lo que tu denying carne desea, to what your a lo flesh que tu wants, carne anhela, of what your y flesh está wants, caminando a honrar la voluntad del Padre and you're doing a the will of través de lo God que hizo el Hijo. through what his son did. Y cuando nosotros entendemos eso, And when we understand this, entendemos lo siguiente: we understand the following. aunque respiremos, Even if we breathe, cada vez que nos negamos every time we a deny hacer la voluntad de nuestra carne, the voluntary la of our estamos flesh, sacrificando we are para sacrificing agradar la voluntad de Él. so that we can do his will. Ustedes son hombres y mujeres escogidos, You are chosen people of God. que no lo traje aquí yo, That I didn't bring you a here. ustedes lo trajo Dios. God brought you here. Si Dios lo trajo aquí a ustedes, If God brought you here, lo que tú y yo debemos hacer what you and I should do es valorar is value lo que Dios está haciendo. what God is doing. Porque cuando tú y yo Because when you and no I, somos formados we are not y formed desaprendemos lo que aprendimos allá and we o learn en what otro unlearn, lugar or in other places y aprendemos a ser diferente, and we learn how to be va a different, pasar lo siguiente. Pregúnteme qué. what's going to happen now? Tú sabes que cuando tú no eres formado en el carácter de Cristo, When you're not formed in the character of tú puedes Christ, hablar en lengua you can talk y tongues durar años enemigo de tu padre y de tu madre. and being the enemy of your Tú father puedes and your hablar en mother. lengua You can speak tongues y vivirte matando todos los días con tu esposa en tu casa. and fight with your husband Tú and your puedes hablar wife. en lengua You can speak tongues y venir todo el camino discutiendo. and come all the way Y cuando fighting. llega al parqueo le dice, dejemos el pleito aquí. And when you come to the park, Porque you say, vamos a I'll entrar a la leave this iglesia. here because we're Y going to cuando church. retornan al carro siguen con lo mismo. And when they go to the car, they keep Pregúntale al que fighting. está a tu lado, ¿quieres saber por qué? Ask the person next to you, know why? Porque nunca te ha dejado formar Because you haven't been en formed el carácter de Cristo, in the character of Christ. siguiendo su palabra, Following his word, sumergiéndote en ella submerging y in it, haciendo la voluntad del Padre. and doing the will of the Father. ¿Sabe qué es lo que sucede? You know what happens? Que cuando tú no tienes esa formación, When you don't have this formation, para tú sentirte que está contento o contenta, when you want to feel happy, necesita la aprobación de alguien. you need the approbation of Necesita la someone, aprobación de alguien. the approval. ¿Sabe por qué? Cada vez que tú subes un post Sometimes you will put up a post a X página que tú tengas, to any page you have. te das cuenta que si alguien que tú conoces You realize that if someone that no te you da know un like
tú te doesn't pones a give you pensar y like, decir, wow, pero no me dio un like a mí you're y gonna se lo think dio a you're like, fulano. this person didn't give a like Oh, to me. mira. ¿Y sabes tú qué empiezas a hacer? Tú estás demostrando que no tiene identidad. You're Que demonstrating para you don't have sentir que identity. tienes identidad, Because to necesita feel that el you have like del identity, pastor Ricardo, de Ramón, You need para tú Pastor entender Ricardo que se reconoce lo que tú haces. to recognize what you do. Por eso mucho hoy en día, That's why a lot of people today, si alguien no le da un like en algo que subió, if they don't get a like in something that they put no up, puede ni dormir en la noche. they can't even sleep at night. Y mire, y si se lo dio a alguien que conoce, que quizás hace lo mismo que hace esa persona. Oh, pero mira, a esta o a este sí. And if a Oh, person wow. says, Por eso yeah, que no to se puede them, creer yes. en nadie. Mira que a mí es que me saluda, conmigo es que trata. Look at ¿No the le ha way pasado? they say hi to you. Look at the way they treat Entonces, dése cuenta que usted está dependiendo you. You are depending de un like o de un comentario que Of a alguien like haga or en una comment. página de algo que usted subió. of something that Entonces, you eso posted. revela This reveals que usted no tiene identidad, that you don't have identity. porque la identidad que usted ha recibido Because the identity you ha sido la que la gente le da. was the one that the Pero people cuando gives usted you. busca ser formado en But Cristo, when you're formed in usted Christ, sabe que el Padre en la eternidad ya le you're dio a usted una understanding identidad. that the Father gives you identity. Ay, Dios mío, Dios mío. Y por eso tú y yo hoy vivimos una vida ambivalente, That's why we live in an sin ambivalent destino e inconstante, without destiny. porque estamos and not being dependiendo stable, because we're depending de que Ramón that Raymond reconozca lo que yo hago. recognize that what I do, Y la única aprobación que tú y yo and necesitamos the only approval that es we la need aprobación de Dios. is the approval of God. Por eso hoy en día That's why nowadays nosotros carecemos de autenticidad. we lack of No somos auténticos, authenticity. porque nosotros Because we nos vemos reflejados see ourselves en las reflected decisiones de otro, in the decisions of others en la aprobación de otro, and the approval of en lo que others, otro dice de nosotros. and what other people say about Y si ese comentario que se pone no es como lo esperábamos, and if that es comment posible is que not the usted way dure I hasta un mes sin expected, comer pensando en eso que se hizo. Le toma un screenshot y lo cual dice, mira, they take a el screenshot pastor Ricardo, and they say this is Pastor Ricardo, porque usted no entiende because you don't understand que Dios le está revelando that God is revealing que la identidad que posee that the identity es una of identidad creada por las personas, is por las created redes by sociales. people, by social media. Y hay personas, amado mío, le And digo, there's people today que no duermen pensando en el contenido que va a ser mañana. that don't sleep El thinking pelo of se le está cayendo, what they're going to post tomorrow, buscando una idea para sobresalir. looking for an idea Y el to, cielo diciendo, tú ahora está en formación. but now y the lo que sky quiere es saying salir that you're afuera. information. ¿Usted se imagina a Jesús en esto? De que Do you no, imagine mira, Jesus in this? puse un post mío ahí cuando estaba enseñando allí I en el put a templo. post here when I was Pasó teaching, Jeremías, Elías, hasta Juan el Bautista y no me dijo nada. and a lot of people came and they didn't comment anything. ¿Usted se imagina eso? Do you imagine? Ahí entonces Dios dice, espérate, son 30, dame meterle 31 porque no está todavía. He's saying ¿Usted it's me 30, entiende but it's ahora? gonna be 31. Entonces nosotros no tenemos la formación correcta. We don't have the correct formation. Yo quiero que si tú te vas a bautizar I want you y to tú if que you're te gonna get bautizaste o baptized, piensas hacerlo en el futuro, or you're going to tú baptize in the entiendas future, you understand que tú debes de sepultar ese viejo hombre, esa vieja that you mujer, have to put that old para man que tú to adquieras death, el carácter de Cristo. so that you are able to have the Tú sabes character que of Christ. Jesús, en el libro de Mateo capítulo 16, verso 13 en adelante, In Matthew 16, hizo una pregunta interesante. Mire lo que hace Jesús. Jesús, con Jesus. todo su esplendor, un hombre usado en gran manera, a person who's getting used, milagro notable, miracles, ciencia, profecía, maestro, signs, todo. prophets, everything. Le habían dado tanto nombre a Jesús They had given Jesus so many names que ahora en una no, quizá no entrara toda la información. Y mire lo que hace Jesús. Look what Jesus does. Le dice con lo que él anda, mire para que usted vea la He said to la the person identidad that de saber He goes with, quién él es y a quién él le sirve. he asks them, Él who dice, am I? ¿quiénes dicen la gente He says, what do que soy people yo? say that I am? Muchos nos preguntamos, ¿y qué dice el amigo mío fulano que cuando tan solo que no está conmigo, qué dice él de mí? And we're asking people, what was that person saying Dice que about soy me? duro, Are they saying that I'm dice good? que soy inteligente, Am I o intelligent? habla muchas cosas de mí por la espalda. Or are they talking negative Mira. about me and my back? Él está ahora formando su estabilidad en He's lo now que, la forming opinión de the que dijo su stability amigo. and the Si opinion of ese the amigo friends. que él respeta dice eso, esa noche no duerme.
And if Pero en that friend, serio. Y le ayudé a pagar la renta. that friend hears this, Cuando le he's iban gonna a say, llevar "I el carro, le helped them. pagué parte de lo del carro. I No se helped puede them creer en pay the nadie. car." Y empieza a llamar a alguien a decirle eso. Y aquí va, y aquí viene. And they're gonna call Porque and la tell other identidad people de él this. y su estabilidad dependió de eso. Because the identity and the Pero no stability lo vemos como que Dios le está depending on diciendo, the person. estoy permitiendo eso para que te des cuenta que la identidad tuya y tu formación no debe depender de la opinión de nadie, Your identity sino de shouldn't mi be opinión, based on any other porque opinion. tú no estás en la tierra por ese alguien, You're tú not estás on en la heaven tierra for por that él. person. Entonces lo que te debe importar a ti What es la you should be opinión de concerned él. about is his opinion. Y le dicen, ¿quién le dicen la gente que soy yo? And he says, who does Bueno, people unos say dicen I que am? tú eres Jeremías. Some people say you're Si Jeremiah. hacen esto en estos tiempos con un profeta como Jeremías, le dicen que tú eres Jeremías. Jeremías. No, en verdad, Some people say I'm no es Jeremiah. para tanto, pues yo sé que yo fluyo, pero dicen otros que tú eres Elías. Elías, el que descendió people en say fuego you're y todo. Wow, verdad que uno. En verdad, no es, en humildad, Dios no usa en todo. In humility, God is Pero using everything. si me quieren atribuir a Elías, yo humildemente lo recibo. I will humbly Dicen que tú receive eres it. Elías, Juan el Bautista. Oh, Juan. John the Baptist. Wow. Juan. And people say, wow. Es el que dice que no habrá hombre nacido de mujer como él. Wow. Juan ese. John that. O alguno de los profetas. ¿Qué fue lo que dijo? Or one of Algunos the mire qué título le están dando a los profetas. Usted se imagina en este tiempo uno sin identidad que le digan que es un profeta. Do you imagine someone with identity? Ese no duerme. You're getting told Ese that profetiza you're a de prophet? noche, de día, en la mañana, en la tarde. That person won't sleep. Imagínense, escuche bien, que no lo están comparando con un profeta de redes, no. Es con un profeta fino que lo están comparando a Imagine Jesús. being compared to a genuine Y Jesús le prophet. dice, Jesus says, sin emocionarse, mi amados, tranquilo, le dice, y ustedes que andan conmigo y he ven asks, and you, mi the one that are comportamiento, by my side, la enseñanza que yo le the doy, teachings that I give ¿se you, parece a lo que dice la gente? does it similar what the Dice people Pedro, say? no, Señor, Peter says, no, tú eres el Cristo, you are the Christ, el Hijo del Dios viviente. the Son Pues of God. ahora Jesús, cuando se le habló de su verdadera identidad, dice, wow, When Simón, Jesus spoke hijo de in his Jonás, bright identity, esto no te lo reveló carne Jesus ni says, sangre, this was not sino revealed mi to you by your Padre que flesh está en or los blood, cielos. Pero es but it came from my impresionante Father in heaven. porque lo que le importó a Jesús fue que le hablaran de su verdadera identidad. What was important Las to Jesus opiniones de la was that gente he a él no spoke le about his importó. real identity. No sé si me estoy entendiendo. Entonces, cuando tú entiendes When you que understand la opinión que debe ser interesante y válida es la que Dios tiene sobre ti, that tú la vas a God poner is the por most encima de la important opinión de alguien. Puede decir que tú eres un flojo, que tú no sirves para People will nada, say that you're que tú no tienes lazy, ministerio, que a ti that you Dios no don't te have llamó. ministry. Tranquilo, mientras tú no escuches Be la voz de Dios still. que diga lo contrario, tú sigue tranquilito. Be Van a still. haber muchas opiniones, There's going to be a lot of pero una opinions, sola válida, que but es la de the Dios. only one that's important is God. Y esa es la que tiene que importarte a ti. Y cuando te digan que eres el profeta, el que Dios más te usa, el que Dios está usando más en los milagros, eso tú ponlo como que es algo que Dios va a hacer contigo, pero no le dé importancia a eso. Mejor enfócate en saber que tú estés caminando en la identidad que Dios te Focus ha dado. that you are walking in the identity that Porque God muchos gave de you. nosotros hoy en día Because a lot of us today, estamos caminando con una identidad llamada redes sociales. we're walking by an identity called social media. ¿Cómo se llama? Social media. Usted escuchó la última vez que prediqué que dije que yo todavía no he subido ningún milagro a las redes sociales. Do you see I haven't posted any miracles sabe on por qué? social media? Pregúnteme por qué. Ask me why. Porque yo le dije primero que yo no era milagrero. Y segundo le dije que yo estoy enfocado en llevar a la gente a Cristo, no a los milagros que Él hace a través de mí. I'm focused on people coming to Christ and not Ahora, miracles. el que se suban no es malo, That I posted is not pero bad, todo en la formación tiene su tiempo. but everything in formation Porque is a veces time. nosotros, Dios nos utiliza un día, Get used one day. se levanta un paralítico, hace un milagro, A paralytic is tú lo healed, subes y todo el mundo dice, wow, ya está listo, está preparado. and Y everybody cuando says, viene "Wow, a ver this person después is ese ready." milagro está más descarriado que el mismo diablo, si lo reprenda. Porque no tenía fundamento todavía. Because this person didn't have Le dieron formation. a probar un chin They y ese needed chin to lo emocionó. taste a little bit, and this thing made him Y tú emotional. y yo debo de entender lo siguiente. You and I had to understand the following. Cuando venimos a Cristo, When we come to Christ,
venimos con la mentalidad de ser formado como Él quiere. We come with the mentality to be Pero formed tú the no way He puedes ser wants. formado si tú no te metes en su palabra. But you can't be formed if you Tú don't verás a la know His gente word. refutando, diciendo, no diciendo y queriendo y no queriendo. Pero be- todo el que see people hace eso es fighting. porque no se sujeta a la palabra. And it's because they don't subject to the word. Porque no quiere ser formado. Because they don't want to be formed. Y cuando tú estás en el lugar incorrecto, And when you're in the wrong place, estás ilegalmente operando en un lugar donde Dios a ti you're no te mandó a que operating estés. illegally in a place that God doesn't want you to. Y mire lo que sucede ahora. And look what happens now. Que cuando vamos al libro de Mateo capítulo 3, When we go to Matthew chapter 3, dice ahora, we see now. se lo voy a leer. Le voy a empezar desde el verso 6, donde dice que cuando las personas eran bautizadas en el Jordán, dice que Juan lo hacía confesando su pecado. ¿Qué lo hacía? John said that they would confess their sins. Le pregunto, ¿un niño puede confesar su pecado? Can a child confess their sin? Lo voy a repetir de nuevo. ¿Un niño puede confesar sus pecados? Can a child confess their Él sin? no sabe lo que es bien, lo que es mal. They don't know E what is incluso wrong cuando el or niño good. miente, es uno que le dice, papi, no diga eso porque eso es mentira, porque él ni sabe que lo está haciendo. He doesn't even know when they're lying. Entonces, si Juan lo bautizaba confesando sus pecados, ya John usted entiende baptizing, por qué confessing los their sins. niños no pueden ser bautizados. That's why you understand why Hasta que no children tienen can be una edad baptized. donde puedan entender Until they're understanding y comprender lo que están haciendo mal o bien. understand what they're doing right or wrong. Ahora dice que cuando Jesús viene, Now it says when Jesus comes, donde está Juan al Jordán, when John is in dice Jordan River, que hay una conversación entre ellos dos interesante. there's a conversation between him Y dice and the other person. que Jesús vino a ser bautizado por Juan al Jordán, Jesus came to be baptized mas by Juan John. se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Primer punto interesante. Si el que se iba a bautizar tenía que confesar su pecado, Jesús no tiene pecado, pero quiere ser bautizado. Jesus doesn't have sin, but he wants to be baptized. Ahora imagínense usted la gente que están en ese lugar, So imagine the people los that are in this escribas, place, los fariseos y todo el que se va a bautizar, and everybody's going to get baptized. mirando ahora a Jesús, Looking at Jesus, que va a hacer la misma escena de aquellos que son pecadores. that will do the same thing. ¿Usted scene se of the people imagina who are las sinners. críticas, las murmuraciones And do y you todas imagine las cosas que the hablaron? critics? Ahora tú entiendes, Now you understand cuando tú tomas la decisión de servir a Cristo when you have the o decision de to ser follow bautizado, Christ or to be como siempre va a baptized, aparecer a alguien diciéndote, no es necesario que usted bautice, ya tú lo hiciste. people are going to say it's not No es necesario que necessary te that you congregue, get porque ¿para qué? baptized. Because for what? Servirle a Cristo. To serve Esos son Christ. todos, hay unos abusadores. Pero es impresionante porque Jesús, The impressive Dagoberto, thing is sabiendo que el que se bautizaba that tenía que Jesus knows confesar su pecado, they ahora have to confess dice their sins. Now que says, se va a bautizar. Imagínense en medio donde hayan muchos delincuentes que Imagine mataron, all the people asesinaron, who were thieves, y metan a were Jesús en killers. ese mismo renglón. Pero yo me impresioné bastante porque Jesús no se detuvo. But I'm impressed because Jesus didn't stop. Quiere decir que otra vez That means that la identidad que tenía en el Padre The identity he le had in his importó Father más a él que la opinión de la gente. was more important than the opinion of other people. Y muchas veces tú y yo And a lot of times you dejamos and I de buscar a Dios stop looking for God por la opinión de alguien que está a nuestro alrededor. for the opinion of somebody Es next más, to muchas us. veces A lot of times queremos venir a congregarnos, we want to come here to pero church no nos atrevemos porque si él no ve o ella no ve, because if someone else sees y us, si venimos a la iglesia nos escondemos medio donde no nos vean. we hide where no one Porque will si see mi us. papá o mi tío me ve, oye, el pastor o la iglesia donde yo iba antes, Because where I used to go before si another ve que church, estoy aquí, ¿qué va a if they see pensar? that I'm here, what are they going to think? Tu identidad está dependiendo de eso. Your identity does not depend. Mas sin embargo a Jesús no le importó But Jesus didn't matter. que lo acusaran Didn't como un care. ladrón, como he un was adúltero, accused. como un fornicario. Él decidió ser all the sinners. bautizado en el mismo currículo de aquellos que He estaban wanted to be haciéndolo. ¿Por baptized qué? as all of these other sinners. Porque él le dice, es necesario Because he said it's para que necessary toda justicia se cumpla. so that all justice Ahora, will be fulfilled. Le dice Juan, He said to Señor, John, pero yo no soy digno ni siquiera de desatar tu sandalia. John says, I'm not worthy. Usted sabe que en ese tiempo, en esa cultura, desatar la sandalia eran para los esclavos, lo más bajo. Era reservado para ellos. Y ahora Juan dice Now John is saying que se está poniendo muy por abajo de aquel He's putting que era himself esclavo very y se considera que aún under of the así él no es digno de desatar la sandalia del maestro. and he's saying I'm not worthy. Porque él está to touch reconociendo the master's shoes because he's recognizing que a quien él está bautizando that the one he's baptized es santo y está lleno de santidad. he's saying and Y he's él está filled with- reconociendo
que delante de Jesús él es un pecador. He is saying that before Jesus Y él dice, is a sinner, yo he's saying, no soy digno de desatar ni siquiera I am not worthy tus sandalias, of taking off your shoes. porque tú no tienes pecado, Because you don't mas have sin sin, embargo yo peco. but I am a sinner, Y quien debe tener esa autoridad eres tú. and the one who has the authority is you. Pero me impresionó algo de Jesús, pregúnteme qué. But I'm impressed with something with Jesus. Ask me what? Que a veces nosotros That sometimes nos encontramos en el Jordán. we are in the Jordan. Y quizá el Jordán tuyo es en este lugar. And maybe the Jordan yours is O this quizá place. es otro lugar. Or another O place. quizá lo que están en redes sociales. Or the ones that were on social media. Y dejamos de hacer la voluntad del Padre. And we stop doing the will of God Porque quizá entendemos because we understand que quien está en ese lugar that the person who's in his place no tiene la santidad, doesn't have ni the la sanctified reputación, or the reputation ni la directriz or the que direction tú y yo tenemos. that you and I have. Entonces lo calificamos So we don't think that they're worthy. y decimos, And we say él no está calificado he is not ready. o calificada He's not ready para instruirme, to show me, para guiarme to guide me, o para darme or to give me la leche espiritual. the spiritual milk. Sin embargo, aquí Juan, But here John, aún viendo Jesús, even que él está seeing diciendo, Jesus, yo no soy digno. I'm Imagínense not que le diga, worthy. imagínense que le diga, lo que pasa es que tú no sabes que ayer yo apuñalé 2 personas, Imagine that he said, I stabbed me 2 people embollé con yesterday. uno, I fought with le one. pedí perdón a Dios, pero esa es una buena conducta. I asked forgiveness to Y God. Jesús le diga, tranquilo, And Jesus says, es "Be necesario still. para que toda palabra se cumpla. It's necessary that all of the words Usted ve por qué usted y yo muchas veces no podemos pasar al otro lado ni ver la manifestación de Dios, porque a veces vemos quién está delante de nosotros. No creemos más perfecto que ese alguien. Vemos los errores de ese alguien y eso nos detiene a nosotros a cumplir con la asignación del Padre. Él está diciendo para que toda justicia se cumpla. Y dice ahora que luego que esto sucede, dice que lo dejó. Diga que está a su lado, lo dejó. Aunque fuera un pecador, dice, lo dejó. Aunque hubiese cometido un error, dice, lo dejó. Porque él sabía que por encima de cualquier error, de cualquier crítica, estaba la voluntad del Padre. Y dice ahora que lo sumergió. Usted sabe que el bautismo es sumergirlo, hundirlo, zambullirlo. No es que buscaron una ponchera y le echaron agua. Buscaron un cubo y le echaron agua. No. Lo sumergieron en las aguas. Lo sumergieron, diga, lo sumergieron. Ahora el maestro nos está modelando a nosotros lo que debemos de hacer. Si el maestro tenía 30 años, ¿por qué tú quieres hacerlo con meses? Si él es nuestro modelo y lo hizo para que se cumpliera las escrituras, ¿por qué tú y yo no podemos hacerlo para que se cumpla en nosotros la voluntad del Padre? Pero me impresionó algo bastante, dígame qué. Que cuando dice que le dejó, dice, y Jesús después que fue bautizado, ¿qué fue? Dice, subió luego del agua. ¿De dónde subió? ¿De dónde fue que lo subió? Dice, y he aquí, los cielos le fueron abiertos. ¿Qué fue? Pero no dice que fue antes de. Dice, luego que fue bautizado, los cielos le fueron abiertos. Mire. Yo necesito, búsqueme un manto por ahí, un manto. Quiero que usted entienda esto, porque quiero que usted viva este momento. Yo quiero que usted, cuando vaya a ser bautizado mañana, o aquel que ya se bautizó, entienda esto como que es algo muy importante. Venga, Ramón, y usted venga. Dice el hermano, ahí vienen los ejemplos. Venga, Ramón, venga. Agarre aquí. Ahora, yo quiero que ven, David, un segundo. Agárramelo ahí. Venga, Yulay, usted también. Agárreme aquí en esta esquina. Dice que luego que Jesús
fue sumergido en las aguas. was submerged in the waters. Dice que luego que salió de las aguas, After he came up from the water, dice que los cielos says that the le heavens fueron abiertos. were open. Yo quiero for que usted him. lo abra, ábralo así. Si los cielos les fueron abiertos, ¿cómo estaban? If the heavens were open for him, ¿Cómo estaban? Pero era el Hijo de Dios. they were closed. But he was the Son of God. No le está diciendo a usted la palabra que Dios le está diciendo que hay requisitos importantes como el bautismo para que los There's cielos se abran a requirements nuestro very favor. important, like the baptism, so No the le están heavens diciendo a will be usted de que Dios, escuchen bien, de que Dios open. God cumple su ley con todo el mundo. fulfills his law Y está with diciendo everyone. ahora que aunque Él sea su hijo, And he's saying, even if he's a son, le está diciendo en pocas palabras He's saying in que few cuando words, tú vienes a ser diferente, that when you come to be different, cuando tú te entregas en verdad, when you give yourself cuando for tú te real, sometes a la palabra when you submit to the y word, eres bautizado, and you're dice que lo baptized, primero que sucede, Dagoberto, the es que first los thing that cielos happens is that the son heavens abiertos. are open. Quiere decir que aunque era el Hijo de Dios, aleluya, Jesus, los cielos estaban cerrados. The heavens Dice, y were ahora closed, le fueron abiertos. and now the heavens were opened. Y cuando los cielos le fueron abiertos, The Dago, heavens were opened. usted se imagina a las personas hoy Do you imagine the people today viviendo diferentes situaciones living different situations con los ojos atados, with their eyes closed? y como hoy en día And today es fácil, it's easy por falta de discernimiento, because of lack of discernment falsificar a un cristiano. to false a Christian. ¿Cómo? Hoy es fácil falsificar a un cristiano. It's easy to falsify a Hoy es Christian. fácil aparecer lo que no es. Now it's easy to, Porque las Sí, redes something you sociales are not. te hacen creer que todo el mundo tiene esencia cuando no la tiene. because social media will make you think that Ahora people have dice que essence when they cuando don't. él fue bautizado, dice, y salió de las aguas. ¿Qué fue que hizo? And it says that he came Entonces out of the los water, cielos le fueron, and then the heavens were y luego que los cielos le fueron abiertos, pasó otro acontecimiento. opened. Dice ahora, Now it says, puede sentarse, dice, después que Jesús fue bautizado, subió luego del agua. Dice, y he aquí los cielos le fueron abiertos. the heavens were opened, Y vio, diga conmigo, y vio. and he saw. O sea que ser bautizado So being baptized lo entró en una dimensión entered him in a dimension que él pudo ver that he could see el Espíritu de the Dios Spirit of God que descendía. that was descending. ¿Cómo? ¿Cómo? No significa que fue así o que es así. He didn't say it was Significa like this. que lo vio descender como si fuera una paloma. It says he descended like Y cuando if he tú ves was a esto, dove. lo que te está diciendo en su palabra es What he's saying in his word is que para que una paloma so that a dove descienda sobre ti, descends over you es porque tú tienes una relación con ella. is because you have a Es porque relationship tienes with her. intimidad con ella. because you have Es porque tú intimacy pasas with her. tiempo con ella. Because you spend time with Porque her. para que una paloma descienda sobre ti, Because so a dove can come over you, tiene que conocerte muy bien. you have to know who O you hay are. palomas que no conociéndote a ti, a menos que sea que Dios lo permita, viene y desciende sobre ti. Al menos que sea una que tú la criaste, Unless it le was da one that comida, you le da raised. alimento. Entonces esa coinonía con esa paloma So this va a hacer que ella te relationship with tenga this dove, confianza y habite en ti. and she Pero will ahora go to- dice que cuando los cielos le fueron abiertos, when the entró en la heavens were opened, dimensión he entered into dimension de ver el Espíritu de to Dios see the Spirit of God que descendía sobre él. that was descending Quiere over decir him. que cuando tú eres bautizado So when you're baptized y tú te crees la película and you believe the y movie, tú caminas en las aguas, and you walk in the waters, entendiendo que va a suceder contigo understanding what's going lo que sucedió con el Hijo del Padre, is going to happen like what el happened to Padre the va a Son of God. honrar lo que tú estás creyendo. The Father will honor what ¿Por you are qué? believing. Why? Porque él no simplemente pudo ver el Espíritu de Because he Dios, didn't only see the sino Spirit que of entró God, en la capacidad de discernir. but he was able to discern Cuando había alguien con esencia when there was someone with essence que le servía a Dios verdaderamente. that served God truly. Primero se abrieron los cielos. So first the heavens were open. Segundo, ahora puede ver el Espíritu de Now Dios he can see the Spirit of que God desciende como that paloma. was descending like a dove. Y la paloma solo puede estar, And the dove can only habitar sobre alguien Over someone. cuando ese alguien tiene intimidad con la paloma. Vamos, dile. Cuando ese alguien pasa tiempo con la paloma. And the person Cuando ese spends time alguien with the trata dove. bien a la paloma. Porque Efesios 4:30 dice que el Espíritu del Padre se contrita
Because in Ephesians it says, Pero the cuando Spirit of the encuentra a Lord alguien gives como signs. Jesús, ay Padre, But when you see someone like y Jesus, dice que descendía como paloma, the word says it's dice, descending like y a dove. venía sobre él. ¿Sobre quién vino? And the word says it came over him. ¿Sobre quién vino el Espíritu de Dios? Over who Pues came the entonces es Spirit muy of the Lord. importante ser bautizado. So this is important to be Es baptized. muy importante cuando tú entiendes la razón por la cual tú debes ser bautizado. It's important Porque to cuando know the tú no reason why you're gonna entiendes get el valor baptized. y la importancia que eso tiene, When you don't understand the importance this tú no has, caminas a ser bautizado de acuerdo a lo que dice ahí. you don't walk according to what Cuando the word tú says. entiendes When you understand que ser bautizado that being baptized te va a abrir los cielos, will open the heavens, te va a dar acceso a ver el Espíritu de will give Dios, you access to see the a Spirit of discernir God, cuando es el Espíritu de Dios to discern when it's o the cuando Spirit es of un God, espíritu contrario. or another Tú spirit. entiendes You la understand importancia que es ser bautizado. the importance of being baptized. Y cuando tú entiendes eso, And when you understand this, tú vas a poder lograr hacer you will be able to do en poco tiempo in a little time lo que muchos no han What a lot of podido hacer people hablando de avivamiento, couldn't porque do tú talking te about revival. metes Because en you la are voluntad del Padre. submerging in the Cada will of the vez que Father. tú te sometes Every time you are getting a lo que dice subjected su palabra, to what his word says, tú entras en la dimensión you enter into a dimension de que los cielos se te abran. that the heavens will be open. Ahora Jesús Now Jesus nos enseña, David, is showing us, David, que aunque era el hijo de él, that even if he was the son of him, los cielos the heavens estuvieron cerrados were closed hasta que él fue till bautizado. he was baptized. Entonces muchos de ustedes, So now a lot of you, los cielos les serán abiertos the heavens will be opened cuando ustedes se bauticen. when you get baptized. El primer punto, se abrieron los cielos. Segundo punto, vio el Espíritu de Dios descender como paloma. Second, the Spirit of God descended like a dove. Y ahora hubo un tercer acontecimiento. And now Pregúnteme there was a cuál. third thing that happened. Dice, y hubo una voz. And there was a voice, Dice, y hubo una voz and there was a voice de los cielos. No dijo del baúl, no dijo del carro, no dijo de la pared, dijo de los cielos. he said from the sky. No dice que dijo, dice decía. Parece que el Padre está diciendo, me sentí orgulloso de este acto. The Father is saying, Y fue I felt necesario seguirlo pronunciando. and he had to keep Dice, saying. y decía, And he continued to say, este this que one se bautizó, that got baptized, este que se humilló, this one who got este que no le importan los comentarios de la gente, who didn't care about este que no buscó el ascenso humano, este que descendió a who obedecerme, descended to este que dijo, no me considero tan santo para no ser bautizado, este que dijo, this one who said, yo seré su modelo. I will be your Dice brother. que ahora el Padre dice, este The Father said, que está mojado, that is wet, que salió de las aguas, got out the water, es mi hijo amado. is my beloved Dígale que está a su son, lado, es mi hijo amado, is my beloved en son, quien tengo complacencia. which I'm happy with. Ahora el Padre Now the Father le está dando una identidad al hijo is giving identity to the en la Son, cual él siempre caminó, and the one that he always pero walked fue in. necesario But it was necessary que él caminara de acuerdo a las escrituras that he walked conform para to que the el word, cielo desde arriba so the heavens from above, en voz audible le dijera, an audible voice said, este es mi hijo amado, this is my beloved Son, en quien tengo complacencia. and to the one I'm happy with. Jesús Jesus se sintió felt más que honrado, more than honored, y así tú and this way te you vas a sentir también, are going to feel as well. porque esa parte Because in this way, es necesario que el Padre la diga sobre ti. Porque this aunque word is vengamos a la necessary that iglesia, the Father says over you. aunque nos congreguemos, Because even if we come to church, eso no revela this doesn't reveal que nosotros estamos caminando en la aplicación divina that we are walking para in que a el Padre divine desde los essence, cielos diga que tú eres su hijo amado, que so yo that soy the su hijo Father will amado. say that you are his beloved Quiere son and decir que daughter. uno tiene que tener un sometimiento a la palabra We have to be subjected to the word. para que el Padre desde los cielos diga, So the Father from heavens will este say, o esta es mi hija o mi hijo this amado. is my beloved son or my El beloved Padre daughter. lo estaba sellando públicamente, le estaba The diciendo. Father was publicly saying, O fíjese que mire, lo hace público. O He usted, does it in hay public. otro texto donde dice que el Padre dijo audiblemente, este es mi hijo amado, hasta que él se bautizó. you don't see another text Usted está saying, entendiendo lo importante que es bautizarse. do you understand how important it is to get Usted baptized? entiende el valor que es esto. Do you understand the value that this has? Porque cuando tú entiendes esto Because when you understand y this, tú que te vas a bautizar, and you're going to get tú baptized, llegas a la casa you come to the home, y cuando vayas a orar, and when you're going to, tú abres el libro de Mateo, you open the book of capítulo Matthew, 3, y tú vas a decir, Padre, and you're going to say,
Yo me voy a bautizar como tu hijo. I'm going to get baptized like your son. Voy a ser sumergido en las I'm aguas. going to be submerged in the water. Quiero ver que los cielos se me I abran. want to see the heavens open. Quiero ver el Espíritu tuyo I descendiendo want sobre the mí. Spirit to descend over me. Y quiero oír esa voz que diga, tú eres mi hijo I want amado. to hear that voice say, you are my beloved. Tú le vas a decir, yo no estoy diciendo lo que yo quiero. I don't want to. Estoy hablando lo que está escrito ahí, es tu palabra. I'm saying what is in your Si word. tú lo hiciste con tu hijo, If you did it with your son, yo necesito que tú lo hagas I conmigo. want you to do it with me. Es tu palabra con la que te estoy It's the reclamando. word that I'm reclaiming. Si lo hiciste con él, If you did it with him, necesito que lo hagas I conmigo. want you to do it with Cuando usted entra a esa agua, me. When you go inside this water, usted tiene que imaginarse you have to imagine que en el momento que usted es sumergido, that when you are submerged, los cielos se van a abrir a su favor. will open to your favor. Usted va a entrar en una dimensión You're going to enter in a dimension donde va a ver el Espíritu del where you're Padre. going to see the Spirit of God. Y luego va a oír esa voz, And then you're going to hear the voice. que no es la que se oye por redes That is sociales. not what you hear in social No es la media. que se oye en un It's flyer. not what you hear in a flyer. No es la que se oye en un texto. It's not what you Ni hear mucho in a menos en un mensaje. or in a Es esa voz It's the voice. que es la voz del Padre That is the voice of diciéndote, the Father saying, te reconozco I recognize públicamente, publicly, así públicamente como tú estás obedeciendo a ser bautizado. are obeying to be Pero tú entender But here you have to understand que esa vieja mujer, that old woman, ese viejo hombre, that old man debe ser sepultado en las aguas. has to die in the water. Debe dejarlo ahí. You have to leave him there. ¿Y tú sabes cuál es el error de muchos de nosotros? And you know what's the error of us? Que luego que nos bautizamos, That after we get baptized, entendimos que era suficiente. we understand that it was sufficient. Y por eso el carácter de Cristo nunca fue formado. And that's why the character of Christ is informed. ¿Tú sabes lo que dijo Martín Lutero? You know what Martin Luther Que cuando él said? fue a ser bautizado en las aguas, When he went to get baptized in the waters, dice, yo fui con la intención de que el viejo hombre muriera en las aguas. I went with the intention that the Pero old man cuando died in the iba waters. saliendo, dice, iba But saliendo, when I came out, me di cuenta en la orilla I understood que el infeliz sabía nadar. that this person knew how Por to eso entendí que debía de matarlo That's diariamente. why I understood that I had to kill this person. Quiere decir que en pocas palabras le está diciendo, cuando yo me bauticé, In other words, pensé when que I mi got vieja baptized, manera y mi actitud se iba a quedar ahí. that person with Pero that cuando iba attitude was subiendo a la gonna stay orilla, alive. But when seguro I dijo got él, to vi the a esa mujer y surface, dije, verdaderamente hay que matarlo otra vez. this person, I have to kill them again. ¿Me entendieron? Quiere decir que hubo un comportamiento There was a que behavior le evidenció a Martín Lutero that told Martin Luther que ese viejo hombre that old había man, que matarlo todos los he has to días. kill that person every single day. ¿Y cómo lo matamos? And how do we kill that old person of ours? Doblegándonos a su palabra, Doing his word. a lo que él quiere, aunque la carne quiera. Even Tú vas a when your flesh decir, wants something voy a else. morir crucificadamente I con want él, to crucify voy a my sacrificarme own vivo flesh. para agradarlo a él. I want to be a life sacrifice for Ahora him. dígale al que está a su lado, debe matarlo diariamente. Tell the person next to you, you have to kill your old man every single day. Si lo matas, saldrá de esas aguas transformado. If you kill the old person that you were, Nosotros hemos visto diferentes tipos de bautizo. Y cuando tú anhelas verdaderamente la presencia de Dios, when you desire the la presencia de presence Dios viene sobre tu of the Lord, vida. the presence of the Lord comes over you. Y cuando tú tienes la palabra del Señor que te da un peso, tú no tienes que usar mis palabras, úsala de Él. You can Y use reclámale a Él and lo que reclaim está en su palabra que what's hizo con in su his Hijo, word, con el modelo que fue Jesús. with the role model that Jesus was. ¿Te das cuenta lo importante que es el bautizado? You understand how important it is ¿Te to das be cuenta el baptized? valor? The Pero value. es cuando tú sabes lo que significa ser It's bautizado. when you know what it means to Es be cuando tú te baptized. metes en Jesús It's when you get in Jesus y tú te das cuenta and you understand que ni siquiera Jesús, el Padre le permitió lo que luego de ser bautizado le permitió. that even Jesus wasn't permitted to experience Y ahora what after the Jesús baptism he experienced. Iba a ser enviado. ¿Pero cuánto tiempo esperó? 30 años. How much did Jesus wait to be sent? No te 30 desesperes. years. Don't get quick. Sé un hombre y una mujer Be a man and woman que mate ese viejo hombre, esa vieja mujer. that kills your old flesh, their old Ese person, chismoso. that bad habit, Ese que no quiere perdonar al hermano o la hermana. that person who doesn't want to forgive their brother Y or sal sister, diferente de esas aguas. that comes out different from this baptism. Este viernes será el bautizo. This Friday will be the baptism. Y le estoy diciendo incluso a aquellos que ya se bautizaron, And I'm telling the people who got baptized para already, que su vida la metan en la escena de Jesús. so that you can Porque put quizás se your bautizaron, life in this scene of Pero no Jesus. están caminando de acuerdo a la obediencia de Jesús. But you're not
walking in the obedience Jesús of es tu Jesus. modelo. Jesus is Es your mi role modelo. He's my role El model. modelo tuyo no es el predicador que más sale en Facebook ni The en role model is Instagram. not the one that comes El out modelo on tuyo no Instagram es the el que most. tiene más invitaciones. Not the one who has a lot of Porque invitations. ese es el problema nuestro, que nos dejamos llevar de las emociones. Because we let ourselves get Y todo el driven que by tiene emotions. un mensaje bonito o que Dios lo está usando, ese es mi modelo. The No, person who God is using, ese we puede think ser that's tu our role model. inspiración, pero tu modelo tiene que ser Jesús. That one can be inspiration, but Y your si role es model tu has to be inspiración, Jesus. tiene que ser por lo que tú veas de Jesús en él. And if they're your inspiration, you have to Olvídate see si what tiene Jesus empresa, is si doing tiene through lo que them. tenga. Tu prioridad tiene que ser el Padre. Your priority has to be the Father. Y cuando alguien tenga algo, regocíjate con lo que se tiene, porque si él lo tiene, porque Dios entendió que tiene la capacidad para recibirlo. And when someone has something of Jesus, Y si you tú have no to puedes recognize gozarte it's con lo que Jesus. tiene tu hermano, necesitas volver a bautizarte de nuevo. And if you don't recognize that it's Jesus in him, you have to get baptized Recuerda again. que el crecimiento no lo da un pastor ni un líder, lo da The Dios. growth, the pastor doesn't give, Entonces or sométete a ese Dios. the leader. Subject to God. Ahí está su palabra. There's his word. Y te estoy diciendo esto And I'm telling you this. porque yo ni siquiera iba a predicar de eso. Eso, Because I don't even- eso usualmente yo lo hablo I wasn't going to preach cuando this. yo daba la clase de bautismo. When I talk about this when I give the class Pero el of Padre baptism. trató conmigo porque Él quiere que ustedes entiendan But the Father wants you to understand que no va a haber ningún cambio that there's not going to be any change si no nos sometemos a su palabra. if we don't get subjected to the word. Tú vas a escuchar mucho, You're going to hear a lot, pero vas a ver muchos cristianos falsificados aquí en redes sociales y en todo lugar. but you're going to see falsified En estos Christians tiempos, everywhere. lo más fácil de falsificar es un cristiano. The easiest thing to do is falsify a Christian. Duele, pero es verdad. Pero tengo la razón o no la tengo. Am I right or not? Pero nosotros, ¿sabe cómo nosotros vamos a ser diferentes? Do you know how we're going to be different? Cuando seamos sellados con el Espíritu Santo. When we are, Cuando tú quieres saber que The algo property of the es Holy falso y Spirit. no es verdadero, tú buscas que el sello. Y el You look sello for que nos the mark identifica a of the ti y a Holy mí es el Spirit. Espíritu de Dios. that the Spirit of God gives Si testimony. tú no to this entiendes person. eso, If you don't understand this, vas a vivir toda la vida, you're going to live all your life, más años que lo que esperó Jesús. more years than what Jesus Pero would no es live. lo mismo esperar tú sabiendo que está obedeciendo It's not the same to wait that you know y that que you're tu obeying, carácter fue formado en Cristo and that your character was formed in y que Christ, tu comportamiento atrae a los demás a buscar a Cristo. and that your behavior will. ¿Tú sabes qué es lo que a veces atrae a la la gente a buscar a Cristo? You know Pregúntame what qué. people see in you? La that they wanna serve prédica Christ? de alguien, The preaching of la someone, adoración de alguien. the worship of someone. Y el día que dejó de predicar o de adorar, ya dejó de servirle a Dios. And the day that they stop preaching or worshiping, Y no that vio that como que person la stopped adoración o el serving. mensaje era para llevarlo a él y quedarse ahí. And they didn't see that that preaching or worship was for that person to stay there. Not Solo to, seremos estables we will only be stable cuando entendamos en el lugar que Dios nos puso when we understand in the place that y God nos put us, sometamos a su palabra. and Pónganse we en are sus pies. subjected to His word. You may stand on your feet. Vamos, dígale al que está a su lado, Tell the person next to you, sé que será diferente, I know that you will be different. porque cuando somos diferentes, vivimos entre la gente, pero no parecemos a ellos. We live between people, but we don't look like Pero ¿y cómo es posible eso, pastor? Porque How is yo it tengo possible, oreja, él pastor? tiene oreja, él tiene ojo, yo tengo ojo. He has eyes, I have eyes. Al final nos they have parecemos. ears, I'm ears. ¿Verdad We que se look vería alike. como así? Ok. ¿Tú sabes lo que le dijo Dios a Satanás? You know what God told Satan? ¿No has considerado a mi siervo Job, You haven't seen que es my recto, servant temeroso Job, de Dios, apartado del mal? Y That que he's no hay departed from nadie como él en la tierra. evil, Pero and there's ¿cómo no que no hay one nadie like him como on él en la earth? tierra? Tenía cabello, How's it possible that there was Tenía no other mano. one like him? pero no se está refiriendo a eso. God is not referring to this. Él está hablando de un carácter formado. He's talking about a Y character está that was diciendo en formed. pocas palabras, He no was hay saying a few nadie words. como él en la tierra. There's no one like Job in the earth. Y nosotros tenemos que parecernos más a él y menos a la gente. And we have to look more like God. Y nosotros instead of hoy no people. queremos parecer a la gente. We want to look like people Nos nowadays, vestimos como la gente dress like other people, y queremos parecernos a la gente. and we want to look like other people. Pero nadie se quiere parecer a Jesús. But no one wants to look Porque like es Jesus. difícil Because it's difficult parecerse a Jesús. Porque parecerse a to look Jesús like Jesus. es doblegarse a lo que tú anhelas y a lo que tú quieres. Because to look like Jesus, you have to deny your fleshly desires. Cuando tú no te doblegas When you don't a la deny voluntad del yourself Padre, and you do God's will, tú serás un cristiano
que le servirá a Dios no desde el lugar donde Él quiere, sino donde tú quieres, porque así es que te conviene acomodar la palabra a lo que tú deseas. Jesús no hizo eso. Jesus didn't do this. Jesús no hizo su voluntad. Jesus didn't do his will. Hizo la del Padre, aunque tuviera que He did morir. his Father's will, even if he had to die. Y en un momento dijo: Padre, me quiero quedar en la casa, no quiero congregarme. You said, Father, Estoy I want to stay at cansado, home. I llegué don't de want to go to trabajar. church. I came from work. I'm tired. Hoy no quiero leer la Biblia. I don't want to read the word today. Es que los problemas que tengo, me van a llevar el carro, no tengo cómo pagar la renta. The problem is I don't have to pay the rent. Ahora me dijeron que mi tío está enfermo, My uncle tiene is una sick. enfermedad terminable. He has a sickness that won't go away. Si es posible, pasa de mí este problema. If it's possible, take this problem Y él away dijo: from me. pero, ¿qué fue lo que dijo? But, Pero, but que no se haga mi voluntad. that my will is not fulfilled. Pero él pudo decidir quedarse haciendo otra cosa. But Jesus could have decided to do something else. Pudo haber ido a donde otro pastor, He could have went to another pastor. donde otro líder. He could have went to another leader. Si ustedes entendieran lo que yo le estoy tratando de If decir, you understand what I'm trying to tell you, ustedes, créame que desde hoy, you believe me, you would ustedes do van a today ser una generación imparable. are going to be an Porque estoy unstoppable tratando de generation. despertarlo de una forma. I'm trying to wake something new. ¿Usted cree Do you believe que ir a una cruz, ser crucificado, donde that le van a going to poner a cross clavo, and to donde be va a morir, crucified, es más fácil que la vida que usted y yo llevamos? it's easier than the life that we have? Es más fácil que el que te quieran quitar el carro. It's easier than getting your car Si te taken pusieran a away? elegir a ti ahora en esta hora y If decirte, you had to choose, ¿qué tú eliges? what would you choose? Ser apedreado, Being vituperado, thrown stones, pateado, lied about, golpeado, kicked escupido, on, ponerte una spit corona de on, espina en tu cabeza y luego clavarte put a en una spine cruz en las crown, manos y en los pies, and then get o crucified, or que te saquen de la casa que estás viviendo y te pongan, o tú vives en la or that they calle. would take you out of your home and they A would shoot. en sinceridad, ¿qué usted elegiría? What would you choose? Te le dice: no, ponme en la calle aunque duerme en el río. You would say, I prefer to live on the street. Pero Jesús pudo haber elegido otra cosa But Jesus could have y elected decir: no something quiero else ser crucificado. and say, I don't want to be crucified. Pero le dijo: Padre, que se haga tú. But he said, Father, that your will Eso tú lo entiendes cuando tienes el will be carácter de fulfilled. Cristo. You will understand when you have the Cuando character, eres formado en Él. when you're formed in him. Tú entiendes You understand que tú no te mueves por lo que tú that sientes, you don't move for what you que feel, tú te mueves por lo que el cielo dijo. but you move to what Y the si el heaven said cielo about dijo, you. And if the heaven said dígale que está a su lado, que esta es mi casa, that this is my house, ¿por qué quiero ir a otro lugar? why do I want to go to another place? Si el cielo dijo If the heaven said que este es mi hogar, that this is my place, ¿por qué me quiero quedar en casa? why do I want to stay home? Jesús, Jesus, si es tu modelo, if he's your role model, tu vida tiene que cambiar. your life has to change.